flor. Quiero decirles que hoy me he enamorado. Seguimos con nuestra entrevista virtual, Fernández. ¿Cómo estás, Glady? Tu saludo para Creagen. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amigos de Producciones Creagen? Es un gusto para mí estar este día en una gran entrevista, ¿no? Aunque sea virtual, pero con el corazón ahí para todos mis amigos, para toda la linda gente que me sigue. Muchas gracias, señor Genaro Huaraca, por darme la oportunidad de estar con usted este día. Qué bien, no, la gracias a ti, Glady. Dime, Glady, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntame. Pues mire, la verdad, hace poquito, recién antes de la pandemia, quise grabar mi primera producción musical, ¿no? Pero nos retrasamos por motivos de la pandemia, ¿no? Muchas personas murieron, muchas personas están mal, entonces hay que ser más empáticos, ¿no? Con las personas. Entonces, recién ahora este año, Dios mediante, se dio la oportunidad de grabar. He grabado mis temas propios, gracias a Dios, con la bendición de Dios. Tenemos salud, estamos todos bien, mi familia, gracias a Dios, está bien. Y pues, como le digo, gracias a Dios, tengo mi primera producción. Qué bien, sí, puedes estar reactivando todo, una vez estar reactivando, pues, ¿no? Así es. A ver, estamos de aniversario. Cuéntanos, ¿quiénes te acompañan? Sí, muchas gracias. Como le digo, estoy haciendo mi bautizo, se podría decir, porque me estoy iniciando recién en la música. Estoy haciendo mi gran bautizo artístico. Bueno, bueno, sí, don Genaro, quiero agradecer a muchos amigos, artistas, compañeros del arte que me van a apoyar ese día, como a la señora Marta, la miteñita, Gisela Tucto, Ángel Cajatambino, mi amiga Emma Julca, y muchos artistas de verdad que estamos programando para ese día, para dar un bonito espectáculo. Y también estamos con un grupo sanjuanero, pues de la linda gente de Amazonas, ¿no? Que gustan de esa música. Claro que sí. Mira tú, qué bien, ya tenemos una producción. Así es, don Genaro, ya gracias a Dios, recién el mes pasado me entregaron mi primera producción. Espero que al público, ¿no?, le guste. Son temas inéditos, temas, como digo, la letra del día a día que uno vive, pues. Claro. Dime, Glady, ¿cuántos temas ha grabado esa producción? Grabé 8 temas, 6 temas propios y 2 covers. Usted es cantautora, Glady, ¿sí? Así es, don Genaro, así es. Un poquito de todo hay que saber en la vida. Claro que sí. Sí, gracias a Dios, como le digo, se me ha dado ese don, ¿no? Cuando estoy inspirada, pues escribo y ahí a ver, hay canciones que me gustan y ahí digo, no, esta no, pero hay otras. ¿No puedes interpretar un tema, un pedacito? ¿Qué tema podría ser? Bueno, vamos a interpretar un tema, Amigos. La canción se llama Amigos, lo pueden encontrar en el YouTube como Gladys Fernández, la canción Amigos. Va. A ver, vamos a cantarse. Amigos, quiero contarles un gran secreto. Quiero decirles que hoy me he enamorado de un buen amor, pero es imposible. Mi corazón por él está sufriendo. Mi corazón ya no soporta más, porque no puedo yo estar a tu lado. Así será triste mi destino.
Como dice la fuga, muchos amores tendrás por donde tú vayas, pero mi corazón nunca te olvidará. Muchos amores tendrás por donde tú vayas, pero mi corazón siempre te amará. ¡Wow! ¡Qué lindo tema! Dime, Gladys, ¿de quién es esa voz tan linda? Uy, creo que de mi abuelita, porque, bueno, ella paraba cantando como el pajarillo, ¿no? Claro, no era una cantante, pero siempre la escuchaba yo cantando, tarareando, silbando. Creo que de ella heredé un poco, ¿no? Qué bien, qué bien. Gladys, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, don Genaro, en todas las redes sociales que me encuentran como Gladys Fernández, la princesa de Amazonas, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Dime, ¿algún número en especial que nos puedas dar? Para contratos, ahí el 9949637723. Repito, 9949637723 o al 990-90-1405. ¿Solo para contratos o maltrato? No sé, usted dirá, pues, ¿no? Sí, solo para contratos, pues, don Genaro, para maltratos no, ya no estamos para maltratos. ¿Tu familia, aparte de ti, ha motivo la música? Es raro, ¿no? Mi familia le encanta la música, pero bailar nada más, porque cantar no conozco, no. Soy la única, creo que le gusta, que le encanta la música. Gladys, ¿con qué artista tu escenario? Mire, compartí escenario con Mina González, con el señor Roger Catalán, Robert Pacheco también, con ellos dos he tenido el gusto con ellos tres, me han dicho, he tenido el gusto de cantar, ¿no? Claro, claro, qué bien, qué bien. Gladys, un mensaje, pues, para los nuevos valores que están empezando. Bueno, un consejo, que persigan sus sueños, que luchen por lo que quieren. Sé que esto del arte es una carrera, pues, ¿no? Difícil, es muy complicada. Yo admiro mucho a todos aquellos que persiguen sus sueños, que tienen una meta y luchan por cumplir esa meta, pues, ¿no? Que nada es imposible, que todo es posible creyendo y teniendo la confianza en uno mismo. Qué bien, Gladys. A ver, Gladys, ¿qué tema te dio más satisfacción? Amigos, me encanta esa canción. Sí, ¿no? ¿Y quién te lo otro ese tema? Yo la escribí. Ay, pues esto es de la autoría, amigo. Mira tú, qué bien, qué bien. Sí, son mías las canciones. Como Eres tú, mi amor, Por ella me dejaste sola, Amigos, Madrecita también, muy pronto voy a estar para el Día de la Madre, ¿cómo se dice? Lo voy a promocionar, ¿no? Una canción muy bonita para todas las mamitas. Ya, dime ese tema, amigos, ¿qué tiempo te demoré en componerla? Amigos, creo que fue una noche, una noche. ¿Y cómo así te inspiraste en esa canción? ¿Cómo me inspiré? Realmente la canción Amigos lo escribí pensando en una amiga que pasaba por momentos difíciles y se me ocurrió esa idea, ¿no? De escribirle una canción a ella. Gladys, a todo esto, ¿a qué artista admiras? Me imagino que alguien admira. Sí, admiro mucho a Dina Paucar, a Doris Ferrer, personas con trayectoria, que han salido de abajo, personas humildes. Sonia Morales me parece también una artista increíble, que no se rinde ante todo, ¿verdad? Entonces, creo que todas las personas tenemos cada quien una oportunidad y hay que aprovechar esa oportunidad. Así es, Gladys, así es. Pero dime, en especial, ¿a quién admiras? En especial admiro a Doris Ferrer.
¿Y por qué Dori Ferrer? Porque me gustan sus canciones, tiene canciones no románticas que llegan al corazón y yo soy pues una romántica y me gustan las canciones. ¿A quién le canta Gladys? ¿A quién le canto? Le canto al amor, le canto al desamor, a las vivencias día a día, le canto a todas las mujeres, ¿no? Pues que no se dejen vencer, ¿no? Que luchen por sus sueños, que sigan adelante, que sean mujeres luchadoras. A ver, Gladys. Queremos saber más de Gladys, pues, ¿no? ¿Cómo es Gladys un domingo en casa? Uy. Nos levantamos, yo preparo el desayuno. Bueno, yo soy una ama de casa realmente, porque ahorita yo estoy recién empezando lo que es la música, ¿no? Pero realmente han sido como 18 años ama de casa. Me siento orgullosa de decirlo porque la verdad que es un trabajo arduo día a día. Somos profesoras, directoras, este año que ha sido toda la pandemia. Somos enfermeras, cocineras, de todo hacemos, ¿no? Que es cuidando a nuestros hijos. Yo los domingos pues me levanto. Ahora estoy vendiendo chanfainita con ceviche, estoy vendiendo tacacho con cecina los domingos, caldo de gallina, para recursearnos, pues. Claro, me parece muy bien, sí. Me parece muy bien. A ver, Gladys, queremos escucharte por otro tema de tu autoría. ¿Cuál podría ser? Eres tú, mi amor. ¿Es de tu autoría también? También. Ah, va. A ver, vamos a cantar, vamos a dedicarle, esta canción está pensada en el amor, pues, ¿no? En cantarle al ser querido, al ser que tú amas, al ser que tú quieres. Dice así: eres tú quien llena mi vida, eres tú quien entró en mis venas, sangre que recorre por todo mi cuerpo, no hay nada ni nadie que me haga olvidarte. Sangre que recorre por todo mi cuerpo, no hay nada ni nadie que me haga olvidarte. Eres muy hermoso, me gustan tus ojos, tengo tu mirada en mi pensamiento. Recuerdo tus besos, tus suaves caricias, en aquellas noches que me dabas tu amor. Recuerdo tus besos, tus suaves caricias, en aquellas noches que me dabas tu amor. ¡Wow! Qué buen es una canción bien romántica. Sí, se ve la nota, se te escucha bien la letra. Muy romántico es Gladys, ¿eh? Sí. Qué bien. A ver, Gladys, una vez más, tu número telefónico, pues. Mi número para contratos es el 9949637723 o al 990901405. Para contratos. ¿Tú tienes padrinos? Sí, realmente, gracias a Dios, gracias a con la bendición de Dios, tengo amistades que me están apoyando, padrinos, ¿no? Que me están apoyando realmente, y les agradezco mucho a mi madrina Elinda Falcón y a su esposo Germán Trauco, a mi primo Jorge Vázquez, a mis amigos Maribel Urco, para José Cangalaya, para Roxana Llana, con su esposo Cristian Urbano también. Gracias por el apoyo, gracias a ellos. Se está realmente, como dice, con su granito de arena me están apoyando para yo lograr hacer este evento, ¿no? Que todos sabemos que es difícil hacer un evento, y bueno, con su apoyo de ellos yo estoy logrando hacerlo. Qué bueno, Rey. A ver, Rey. Un mensaje para todos tus seguidores, pues, Rey. Bueno, hacerles la invitación para este 30 de enero que estamos, ya falta una semanita nomás.
Estamos haciendo también un gran campeonato de fútbol, de vóley, que no falten, ¿no? Las inscripciones también al 9949637723. Habrá pues muchos premios, muchas sorpresas para el público. Estaremos Claro, claro, eso sí. ¿Y exactamente dónde es esto, Glenny? Esto es en Caraballo. La dirección es Recreo Campestre Deportivo El Paisa. Esto es por la avenida Manuel Prado, referencia con la avenida Santo Domingo, al costado de una piscina que se llama El Imperio. Bueno, si vienen de Puente Piedra, pues se bajan en el óvalo Salamanca, ahí es nomás a 5 minutos. Perfecto, es el domingo 30, ¿sí? El domingo 30. Bueno, bien. Trataremos de ir con un ratito por ahí de Gladys para ver tu evento, pues. ¿Sí? Gracias, de verdad, lo espero a usted y a su linda producción para que, como le digo, sin ustedes también nosotros no llegamos al Perú. Gracias a ustedes llegamos, ¿no?, al corazón de cada uno, lo más rincón del Perú, como se dice, al más profundo. Ahí, gracias a ustedes, los comunicadores, pues hacen posible, ¿no?, que nosotros también nos hagamos conocidos. Así es una ventana más para todos ustedes, pues, ¿no? Y lo estamos haciendo ya más de 12 años, pues, y seguimos en esto, pues. Gladys, un gustazo de entrevistarte, pues, espero hacer otra entrevista presencialmente, pues, posiblemente en el evento que vas a estar allá el 30. Tu despedida para que de aquí, Gladys. No, decirle, estoy agradecida con su persona, yo sé que sin conocerme, ¿no? Estamos acá conversando hoy, conociéndonos por primera vez. Gracias a su persona, gracias a Producciones Creagen por confiar en los nuevos valores, por darnos la oportunidad de explayarnos un poquito más, de que conozcan de nosotros. Pues hago la invitación a todos mis amigos de Caraballo, Comas, Santo Domingo, Los Olivos, Puente Piedra, que me acompañen este domingo 30 en este gran bautizo artístico de mi persona. Agradecer a toda mi familia de Amazonas, Baguarán, de Chachapoyas, que me apoyan también compartiendo mis videos. Me dicen, vamos, Gladys, tú puedes, ¿no? Eso se valora mucho. Claro. Realmente los espero con mucho cariño, les espero que compartamos ese momento muy, muy agradable, ¿no? También habrá un gran grupo tropical, como le dije, Mega Pasión se llama el grupo, es de Amazonas también, gracias a la productora Tiago, que estamos ahí mano a mano trabajando para este evento. Qué bueno, un gustazo, estamos tratando de ir este día, ¿sí? Nos vemos, cuídate, un abrazo. Muchas gracias, don Genaro, muchas gracias por la entrevista, gracias a sus seguidores, a sus suscriptores, muchas gracias a Producciones Creagen.